¿Quién como Dios? Un abrazo en los corazones de Jesús y de María. Bueno, estamos en este Congreso de Espiritualidad del Movimiento, felices de poder estar conectados, no solamente entre nosotros a través de estos medios digitales, sino con el Espíritu, con el carisma, con la obra del Señor, que se está haciendo manifiesta en este momento de la historia y en nosotros también, porque el Señor es grande, generoso, maravilloso, y aunque estamos a distancia y aunque no hemos podido estar reunidos en este momento, pues de todas formas los corazones son uno solo en el Señor. Vamos a arrancar entonces con lo que me han pedido y en el nombre del Señor iniciamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te doy gracias, Señor. Te exalto por todo lo que haces con nosotros. Gracias por este movimiento que es la obra de tu amor. Gracias por tus maravillas. Gracias, Dios de gloria y majestad, por conquistarnos, por salvarnos, por tenernos en este momento de la historia pegaditos de tu mano. Agarraditos, Señor. No nos sueltes, por favor. Llévanos en pos de ti siempre. Ayúdanos para que vayamos de bien en mejor, de bendición en bendición, como lo dice el evangelista San Juan en el epílogo, en el prólogo de su evangelio. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que conformamos este cuerpo, esta parte del cuerpo de la iglesia y este cuerpo apostólico que es Lazos de Amor Mariano. Gracias, Señor, porque en este momento de la historia y con estas circunstancias que estamos viviendo, tú nos sigues dando gracia y nos sigues cultivando. Llévanos en pos de ti, pegaditos de la mano de María Santísima, de quienes somos esclavos, hijos, gracias a tu amor que nos lo ha entregado en la cruz y gracias a sus ruegos y lágrimas por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis hermanos, voy a predicarles sobre la importancia del amor al prójimo y se me ha pedido que en este momento pues pudiera compartir con ustedes cómo el amor al prójimo es un reflejo del amor de Dios. Y eso es lo que vamos a estar meditando un poco, porque a esto es que nos ha llamado el Señor, por eso nos hicimos misioneros, por eso entregamos nuestra vida en este movimiento apostólico Lazos de Amor Mariano. Para empezar, si vamos a hablar del amor, tenemos que centrarnos en el amor de los amores, en aquel que le da sentido a todos los amores, en el amor del Señor. Desde la historia de la salvación, podemos decir que Dios mismo ha manifestado todo el amor que tiene hacia nosotros y nos ha dado hermosas analogías, profecías, nos ha dado unas figuras maravillosas de lo que es su amor para con nosotros. Por ejemplo, nos dice a través de los profetas, con amor eterno te he amado. Y le dice a Israel, doncella de Israel, a aquella nación santa que ha llamado para que sea primogénito de entre todas las naciones. Esa nación que siendo primogénita es la primera, pero no la única. El Señor nos ha llamado también a nosotros. Por eso han constituido a San Pablo, apóstol de los gentiles, y ha ido a todos los lugares para que nosotros, que no éramos el pueblo de esa promesa, ahora lo seamos. El Señor es maravilloso y nos ha llamado por su amor. Nos ha puesto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento una figura como la de Abraham. Abraham, que ha salido de su tierra, de su casa, que ha salido de su entorno, de donde estaban sus seguridades, y mucho más en esas tierras que solamente hay desierto, que no hay en donde poder decir, hombre, yo estoy acá y puedo vivir de lo que cultivo. Y sin embargo le dice el Señor, ven, sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, y ve a una tierra que yo te daré. Y él obedientemente va en pos del Señor. Así nos ha llamado a nosotros el Señor. Nos ha llamado en nuestras seguridades. Hemos estado quizás muy oligarcas, en nuestra vida muy cómoda. Hemos estado muy facilistas, con una vida apoltronada en un montón de circunstancias y de valores que antes eran muy exaltados, pero el Señor nos ha enseñado a amar cosas mucho más superiores, cosas mucho más grandes. A los enamorados nadie los entiende y por eso a nosotros misioneros
casi que nadie nos entiende. Y ya nos critican y ya nos dicen, pero ¿cómo se les ocurre? Los valores que el mundo predica, las cosas que para el mundo son importantes, a nosotros en todo momento nos están cuestionando con esto. Nos están diciendo, pero a ver, el que no trabaja y que no come, ¿qué acaso eso no dice el Evangelio? Y eso es verdad, lo dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol San Pablo. Y sin embargo, él también nos dice, aspirad a los bienes más elevados, a los bienes de allá arriba. Y por eso el Señor, aún por boca del mismo San Pablo, nos va a decir que siendo muy rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y ha venido a enriquecernos, ha venido a llamarnos, ha venido a conquistarnos, a sacarnos de esa tierra de esclavitud, de esa tierra que a pesar de que aquí nos daba muchas seguridades, nos dejaba con la vida eterna, la más grande, en entredicho, y no sabíamos cómo estábamos, y más aún, muchos de nosotros estábamos ciertamente en un camino que llevaba a la perdición. En esto puedo decir que es mi caso. Y nos ha dado unas figuras hermosas, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en nuestra vida. Y yo me voy a valer de algunas de ellas para hacer una hermosa analogía de lo que somos nosotros. Abraham, nuestro padre en la fe, un padre que es sacado primero de la tierra, pero que después le prueban la fe. Después le dice el Señor, mira, después de haberlo sacado de su tierra, de sus seguridades, de haberlo desenraizado, uno que está ahí muy tranquilo, hundiendo su raíz, sus seguridades en cosas quizás que en el mundo nos da seguridades. Y sin embargo el Señor lo desacomoda a uno. Y no contento con eso, después el Señor le pide algo más, pero porque le va a dar algo más grande. Le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Se lo dice de tres maneras. ¿Cuál de todas más contundente y más fuerte? A tu hijo, a tu único, al que amas, al hijo de la promesa. Dámelo en holocausto, en sacrificio. El Señor que nos puede pedir aquello que quizás más amamos, incluso en el Señor. A San Francisco le va a pedir que deje la orden, porque se quiere quedar es con el todo y no con la parte. Como dice San Juan de la Cruz, porque el amor tiene que ser purificado. Por eso el Señor a veces viene en una noche oscura y se transfigura delante de nosotros. Y sin embargo lo que parece oscuridad se vuelve luz. El Señor que nos sigue conquistando y que nos sigue amando. Y el mismo Isaac, el hijo de la promesa, dicen los rabinos judíos por una tradición, que él entendió lo que Dios le pedía a su papá, que le pedía un sacrificio y el sacrificio de su propia vida. Y este que era espiritual, se van con dos ayudantes y dice esa enseñanza de los rabinos, que los dos miraron a lo lejos porque ni siquiera sabían dónde era lo que el Señor les pedía. Muchos de nosotros no entendemos muy bien qué es lo que Dios nos pide, pero que nos pide, sentimos como esas aves migratorias que algo nos llama desde lo profundo de nuestro corazón, que Dios nos llama, no sabemos a dónde, pero sí sabemos quién nos llama, y que ese llamado es fuerte y que no nos podemos contener, y vamos en pos de quien nos llama. Aunque a veces no sepamos concretamente en dónde, en qué lugar. Lo mismo pasaba con este padre, con este hijo, con Abraham, con Isaac. Y los dos entendían que era Dios el que llamaba y que pedía que le entregaran la vida, y la vida de Isaac. Isaac, conociendo lo que estaba pasando, primero le muestran a los ayudantes, le dicen, ¿ustedes ven lo que nosotros vemos? A lo lejos había una nube posada en una montaña, la cadena montañosa de Moriah. Y entonces aquellos que no eran espirituales, que no veían con ojos de Dios, que no veían con los ojos que Dios necesitaba que vieran, no vieron nada. Le decían, nosotros no vemos nada. Se miraron padre e hijo y les dijeron, entonces ustedes nos acompañan hasta aquí. Y entonces Isaac cargó la madera del holocausto. Y se fueron, y mientras hablaban padre e hijo, mirando a su papá, le dijo su hijo, Isaac, papá, yo entiendo lo que te ha pedido Dios, y tú tienes que cumplirle al Señor la promesa que le hiciste de que ibas a hacer aquello que le pedías. No puedes fallarle. Y por si yo de pronto me vaya a resistir, usa una palabra en ese
hebreo antiguo, akedá. Es decir, átame, papá. Por si yo me llego a resistir, Señor, átame. Que yo no me pueda volar de la voluntad del Señor, que no me pueda resistir, que no me pueda escapar, para que puedas cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Átame. Un padre y un hijo. Un padre que entrega al hijo de sus entrañas. Un hijo que entrega completamente la vida. Y nos vamos entonces ya al Nuevo Testamento, esa misma figura de un padre, del padre que entrega a su hijo por amor. Y en el Antiguo Testamento viene un ángel e interviene y se detiene todo. Y el sacrificio no se completa. Se completa la obediencia, pero no la acción, no el sacrificio. Están padre e hijo dispuestos a todos, con tal de cumplir la promesa de Dios, la voluntad de Dios. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento otra vez un padre, un hijo que está sometido también a la voluntad de ese padre, un hijo que carga en sí mismo el madero del sacrificio, un hijo que también es sujetado a ese madero para que no se haga su voluntad, sino la del padre. Pero ahora sí, nadie interviene para que esto sea evitado. Y por eso, mientras yo les estoy predicando esto, que tengo este crucifijo aquí a mi derecha, yo les digo esto: mira cómo te mira Jesús desde la cruz. Él por ti dio la vida, ¿qué has hecho por Él tú? Mira cómo nos mira el Señor, cómo se entrega por nosotros. Y viene el soldado y le va a partir las piernas, y viéndolo muerto, no le parte las piernas, coge una lanza y le traspasa el corazón de Jesús traspasado. Y ya ni siquiera le quedaba sangre, sale suero, agua y sangre. Es que no se quedó con nada, lo entregó absolutamente todo. También fue atado al madero, como Isaac, y fue sometido a la voluntad de su Padre, y entregó completamente todo. Nos entregó su cuerpo. Unas horas antes de este sacrificio va a decir el Señor a los suyos, y dice el Evangelio de San Juan: y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Otras traducciones dice hasta el colmo, hasta rebosar de amor. Y amándolos los mira y les dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Se ha entregado completamente, como el esposo que se entrega a la esposa. Eso es lo que hay en el contrato matrimonial. El esposo y la esposa se entregan el uno al otro, y se entregan porque esto es una alianza, y la alianza se entregan personas, y no bienes ni servicios, como lo puede hacer un contrato. En la alianza se entregan personas. Dios en persona hace alianza con nosotros y se entrega completamente. Jesús que se entrega absolutamente. Y como en el matrimonio, se desnuda para entregarse a su esposa, que es la iglesia. Efesios 5:27 lo va a decir: maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, que se entregó a sí mismo para santificarla, para presentarla delante suyo sin tacha ni mancha, sino santa e inmaculada en su presencia. Se entrega como garantía de que su esposa sea santa. Se entrega por amor para que el otro sea. Se entrega muriendo él para darle vida a los demás. Y ese es el amor que funda nuestros amores, y a eso nos llama el Señor. Nos llama a entregarnos para que otros tengan vida. Unos tienen que morir para que otros vivan. Eso es lo que hace un misionero cuando renuncia a su familia, a su trabajo, y se va a un retiro espiritual y muere a sí mismo y entrega su cuerpo, su alma, su corazón, para que otros más tengan vida y la tengan en abundancia, como dice el Evangelio, porque no se da a sí mismo, sino da a aquel que es la vida, aquel que nos da sobreabundancia de bienes. Cuando estamos hablando del amor, tenemos que hablar en primer lugar del amor de los amores. Y miren, la virtud teologal de la caridad, decimos que es virtud porque virtud significa fuerza. Y decimos que es teologal porque es divina, porque viene de Dios. O sea que es una fuerza divina. Si a nosotros el Señor nos da esa fuerza divina, la virtud teologal de la caridad, es que nos da la fuerza
para que podamos amarle a Él. Nos lo pide, nos lo manda, nos manda que le amemos. El primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios. Primero lo dice el Éxodo sobre todas las cosas, y el Deuteronomio lo dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. San Agustín, reflexionando en el primer mandamiento, le pregunta al Señor: Señor, ¿quién soy yo para ti? Que si no te amo, me amenazas con un infierno eterno, como si ya no fuera un infierno el no amarte. El Señor no nos pide, no nos aconseja que le amemos, no lo manda, no lo demanda, no lo exige. Es un mandamiento el amar a Dios. Y a ver cómo amamos a Dios, porque es el primero y más grande mandamiento. A Jesús se lo pregunta un fariseo: ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús dice: el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos dice que el primero y más grande mandamiento es amarle a Él. Y dice que el segundo, y que además es un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora el Señor nos ha dado la fuerza, nos ha dado la gracia, se nos ha dado el mismo como amor, para que con su amor podamos amar a nuestro prójimo. Se nos ha dado como garantía, se nos ha dado y ha entregado completamente todo su ser en amor, para que nosotros así podamos amarnos con un amor correcto y podamos amar al prójimo con el mismo amor. Fíjese, en esto que está explicando el Señor hay tres agentes, pero no tres amores, es un mismo amor. Santo Tomás nos va a decir en la Suma Teológica que no porque el Señor nos diga que el primer mandamiento es amar a Dios y que el segundo es semejante a este, que es amar al prójimo como a sí mismo. Como hay tres agentes, Dios, mi persona y el prójimo, no son tres amores, sino un mismo amor en tres momentos, en tres estados diferentes. Es una sola, la virtud de la caridad, la fuerza divina que me enseña a amar. Es una sola, pero que en los momentos y personas que recaen, los estadios que recae, entonces toma la fuerza y la forma de ese amor. Porque para amar no se debe amar de cualquier manera. Hay que amar de la manera como la otra persona necesita que le amemos. Mira, no es de la manera que a mí me parece y me place amar. Es de la manera que Dios debe ser amado por sobre todas las cosas. Que yo debo ser amado, en segundo lugar, con un amor subordinado y no amándome de primero. Dios nos dice, Jesús nos dice, el segundo es semejante al primero. No nos dice que es igual, nos dice que es semejante. ¿Y por qué semejante? Porque recordemos en el Génesis, el Señor nos va a decir que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es semejante porque el hombre es semejante a Dios. Y por eso este segundo es semejante al primero. Y nosotros nos tenemos que amar con un amor semejante, es decir, con el amor de Dios. Si nos amamos a nosotros mismos y no nos amamos en Dios, nos amamos con un amor que deforma ese amor en nosotros. Nos amamos como con narcisismo, poniéndonos en primer lugar, exigiendo muchas cosas en el amor, pensando que todo tiene que estar a la medida de mi gusto y que mi gusto es suficiente para amar de cualquier manera. Y por eso terminamos deformando el amor. ¿Cuánta gente quiere que su cónyuge cambie, que sus hijos cambien, que el prójimo cambie? ¿Y por qué no cambian? ¿Y por qué no cambiamos mejor la manera en cómo le estamos amando? ¿Y por qué no cambiamos mejor ese amor que construye y no ese amor que simplemente exige ser complacido y que aquella persona sea como yo más o menos la veo, en vez de aceptarla como esa persona es? Y amándola con el amor del Señor tenemos un amor que restaura y que levanta, como es el amor de Dios. Así entonces, mis hermanos, es una sola manera como tenemos que amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarnos a nosotros en Dios y amar al prójimo, porque encontramos en el prójimo a Dios o porque queremos al prójimo llevarlo a Dios. Y por eso lo queremos amar de esta manera. Y por eso
no son tres amores, sino uno solo. Es el amor de Dios que funda ese amor en el prójimo. Y por eso este amor, cuando lo llamamos así amor al prójimo, también recibe el nombre de caridad. Ese amor que si no es en Dios, no puede ser caridad. Sería filantropía, filo amor, antropos hombre. Sería un amor al hombre, pero un amor humano. Un amor que más o menos entiende esto. Si mi hermano me necesita, cuando hablamos de hacer caridad y cuando pensamos en la caridad, cuando pensamos en la pobreza o la dificultad que tiene el hermano, casi siempre se nos viene la imagen de una mano que se estira buscando una ayuda para pedir limosna. Pero esto de la caridad o esto de la pobreza no solamente se tiene que ver en ese ámbito de entregar algo, de entregar cosas, de favorecer temporalmente a una persona. Cuando hablamos de pobrezas, hay muchas formas de pobreza. Está esa pobreza material y Dios nos pide que amemos de esa manera. Mateo 25, 31 y siguiente. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y en la cárcel y me visitaste. Es un amor concreto y un amor con obras. Eso es verdad, pero no un amor simplemente humano, sino desde Dios, que no simplemente da cosas, sino que da a aquel que es fundamento de este amor, que da al Señor. Cuando yo no amo a mi prójimo, a mi hermano, con el amor de Dios, quizá lo que estoy haciendo es confirmándole su pobreza, porque lo estoy simplemente sumiendo a que tú recibas. Y como no le estoy dando lo que lo puede elevar, lo que lo puede sacar de sus pobrezas, casi que lo estoy sumiendo en esa misma pobreza. Le estoy diciendo, no vas a ser capaz y por eso recíbelo. Porque hay diferentes pobrezas, no solamente la pobreza material. También está la pobreza de aquel que quizás no carece de nada, pero está enfermo. Y como está enfermo tiene la moral caída y necesita que alguien le dé razones para vivir, que le apoye moralmente, que lo acompañe, que lo aconseje, que lo aliente, que lo saque de esa dificultad, quizá de la soledad, quizá de la falta del entender por qué está sumido en esta enfermedad, que quizás no entiende el amor de Dios a través de esa enfermedad. Y nosotros que podemos llegar con aquel que es el médico de las almas y no solamente de los cuerpos, si Dios le quiere levantar de ahí físicamente, bendito y alabado sea el Señor. Pero ciertamente, ciertísimamente, que Dios le querrá levantar, en todos los casos, espiritual y moralmente. Ese hombre caído que el Señor viene a levantar y que tú y yo somos instrumentos de ese amor. Otra pobreza puede ser también del que quizá no carezca absolutamente nada material, ni siquiera enfermedad en su cuerpo, pero tiene pobreza en la mente, no conoce a Dios, no sabe que hay un amor muy grande para él, no sabe que hay cosas mejores que las cosas temporales que le está brindando el mundo. Y puede ser una persona que no carezca de nada materialmente, incluso que tiene una vida muy buena, muy placentera, que se cree muy rico en muchas cosas, que no le falta ni familia, ni amor, ni afecto, ni muchas cosas, pero todos son valores humanos. Y en muchos momentos se siente que por dentro no posee la verdadera felicidad, que su vida como que no trasciende. Y entonces ese amor que es trascendente, que levanta, que es eterno, ese amor que es sobrenatural, le enseña que todas estas cosas temporales son eso, ocasionales, temporales, que las va a tener que dejar. Y entonces entiende que ha venido aquí con unos propósitos mucho más elevados. Y por último está la pobreza peor, que la pobreza en el espíritu. Una persona que quizás también es en este caso, no carece de nada, pero es un pobre pecador que carece de todo, porque no lo tiene a aquel que le puede enriquecer eternamente. Miren, la herejía más grande de nuestros tiempos es aquella que ha hecho de Dios simple y llanamente casi que una ideología. Y por eso parece que basta con hacer filantropía, con hacer ayudas, con más o menos dar una limosna, con portarse más o menos bien allá afuera, con dar cosas y ser generoso, con ser buena persona, pero se le ha quitado a Dios de la riqueza más grande y trascendente
de la vida sobrenatural. Y a ustedes y a mí, misioneros, el Señor nos ha enriquecido de tal manera que eso fue lo que nos mandó a llevar, la vida sobrenatural en las almas. Y por eso, ojo con esto, no podemos eximirnos de esa ayuda material, pero esa ayuda material no es suficiente y no nos mandó el Señor a remediarle la vida temporal a nadie, sino a que le demos en integridad todo bien y que esa obra buena le contenga. Y si lo que estamos dando no contiene a Dios y si nuestro corazón no está movido en amor sobrenatural, teologal, es decir, fundado en el Señor con la fuerza divina, no estamos dando quizás algo para el cielo, algo trascendente, sino algo temporal, efímero, y muchas veces buscándonos, y muchas veces alivianando nuestras conciencias, y muchas veces no dando a aquel que se puso en nuestras manos para ser entregado a nuestros hermanos. Misioneros, nosotros tenemos una misión gigante, maravillosa. Aquel que se entregó, que nada lo detuvo, que entregó absolutamente todo en la cruz. Aquel que se ha dado completamente y se ha vuelto pan partido para los hermanos y que en nosotros se ha vuelto caridad para que nosotros podamos, conteniéndolo, entregarlo a nuestros hermanos. Ese es el que tenemos que entregar y en primer lugar, por eso ese amor tiene que estar fundamentado en nuestros corazones. Dice San Agustín que aquel que desea, si no desea con amor eterno, a pesar de que grite y hiera el oído de los hombres, calla para Dios. Pero si ama con amor eterno, con amor de Dios, a pesar de que no diga nada, está gritando al mundo el amor de Dios. Por eso, mis hermanos, nadie da lo que no tiene. Y en nosotros es que primero Dios se quiere hacer amor. Dios quiere que recibamos esa caridad, que nosotros le amemos fundamentalmente, que nosotros verdaderamente le poseamos para que podamos entregarlo a nuestros hermanos. ¿Qué es el pecado sino el choque entre dos amores? Aquel que se ama y ama las cosas desordenadamente y que por eso le puede fallar a Dios. Es un pecado entonces no poder fundamentalmente con este amor amar a los hermanos, entregarnos a los demás. Muchachos, el Señor nos llamó a unas caridades muy altas y muchos de los que me escuchan quizás Dios les está llamando a más, les está pidiendo más en el alma. Escucha la voz del Señor, escucha aquello que te llama el Señor profundamente. Quizás no lo entiendas, quizás no lo sepas, quizás sea una cosa que todavía no se manifiesta real y completamente como es, pero es Dios el que llama, es Dios el que ama y quiere amar en tu corazón. Mis hermanos, nuestro corazón tiene que estar ardiendo de amor por el Señor. Ese corazón del Señor que quedó traspasado en la cruz, el corazón que menos es amado en el mundo. A Margarita María de Alacoc el Señor se le muestra, y se le muestra como el Sagrado Corazón. Nos ha abierto su corazón, esa imagen de Jesús, que tiene abierto el pecho y se le ve el corazón. Y ese corazón que se ve abierto, traspasado. Yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué su cuerpo místico, glorioso? ¿Por qué si todas sus heridas sanaron? Tantas heridas que tuvo en la flagelación, su cuerpo que, como dice Isaías, no parecía de un hombre sino de un gusano, todo se restaura en la resurrección, menos las heridas de sus manos, pies y costado. Su costado abierto, nos muestra su costado abierto. ¿Por qué su corazón sigue abierto? Sigue abierto para que ningún hombre se acerque al Señor y su corazón lo encuentre cerrado. Está abierto el corazón del Señor, pero también abierto por una herida de amor. ¿Para qué lo vas a ir a gritar si primero tu corazón no está convencido de ese amor que está completamente como un corazón abierto, traspasado de amor por ti?
Asimismo, entonces tus manos serán las manos del Señor, traspasadas de amor por tu hermano. Y no nos estaremos buscando a nosotros mismos, ni siquiera en un apostolado, ni siquiera en una misión. Y entonces no nos enojará si nos usan o no nos usan, de alguna manera material, de una manera física, porque entenderemos que es con el amor, con los bienes más grandes y eternos, con el que el Señor nos mandó a amar a nuestros hermanos, y no simplemente de una forma material, de alguna manera. Mira, si tienes el amor del Señor, estás gritando el amor más grande, estás conteniendo el amor que transforma el mundo. Así quizás afuera no te vean muchos, pero si no tienes ese amor fundamentado en tu corazón, así te tomen muchas cámaras como está pasando en el mundo de hoy. Estamos ocultos y al mismo tiempo estamos en la vida pública absolutamente. Todo el mundo se da cuenta de todo lo que pasa a todo el mundo en este momento. Y sin embargo, aunque la vida parezca tan pública, no es una vida que trascienda en los corazones de las demás personas. Mis hermanos, en los oídos y el corazón de nuestros hermanos quedará aquellas cosas que nosotros vivamos y amemos. Por eso tenemos que servir a Dios. Es igual, como dice San Agustín, que vivir a Dios. Servir a Dios es igual que amar a Dios, porque ese es el amor que ha amado a los hombres. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos sentimos, Señor, atraídos por tu amor. Por eso en estos momentos estamos mirando una pantalla, escuchando de ti, Señor, porque tú nos has conquistado para ti. Nuestro corazón, como dice Agustín, siempre estará inquieto si no recibe de tu amor, de tu corazón. Gracias, Señor, por todo lo que estamos dando. Gracias, Señor, por todo lo que estamos recibiendo. Gracias, Señor, porque en todo tú eres todo. Y yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Y en estos momentos oro por mis hermanos que me escuchan, por aquellos que tú has llamado, Señor, a que den la caridad más elevada a tu corazón, pero también a aquellos que tú has llamado a dar una caridad completa y concreta, y a que no nos quedemos solamente en palabras. Y como dice San Juan en una de sus cartas, el apóstol San Juan: hijitos, no améis solo de palabras, sino con obras. Señor, que nosotros podamos llevar a la vida, que podamos recibir esas bienaventuranzas de aquellos que extienden tu reino, Señor. Y que toda obra buena porque te contenga, que todo lo que hagamos, Señor, conteniéndote, saque una alabanza de aquellos que hayan recibido, Señor, este beneficio y este amor de cada corazón, y te glorifiquen a ti, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, como dice el Salmo, sino a tu nombre da la gloria. Y que aquellas personas que han recibido ese bien espiritual te alaben y glorifiquen a ti, único Dios verdadero, aquel Señor que nos ha dado para que nosotros podamos dar, que nos ha enriquecido para que podamos enriquecer. Gracias, Señor, por tu iglesia, por los sacramentos, por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por todo don, y suscita, Señor, en tus hijos, en mis hermanos, los dones que necesitamos para bien servirte, no con nuestros dones materiales, sino con las gracias espirituales de los dones de tu Espíritu Santo, con los que podremos edificar esta iglesia. Señor, enséñanos a amar. Seremos probados en el amor. Seremos probados en ese amor concreto y manifestado, Señor, en toda obra buena que te contenga. Señor, que todos los que me escuchan, tú los enriquezcas de tal manera que cuando vengas a juzgarles, tú te pongas feliz, Señor. Si tú estás feliz para juzgarnos, es porque hemos cumplido con el amor del Padre. Queremos, Señor, hacerte feliz en esta vida, para que tú nos hagas en la otra feliz, que es eterna. Señor, toma nuestra vida, y esta vida no la perdones, para que nos perdones en la otra, en la eterna. Gracias, Señor, por todos los bienes que recibimos de tus manos. Enséñanos, Señor, a no quedarnos con ningún bien, a entregarnos completamente,
hacer también pan partido en las manos de nuestros hermanos, que te contengamos, Señor, y que tú nos contengas completamente para entregarnos a tu amor, que solo sabe amar y entregarse. Madrecita, Madre del amor hermoso, enséñanos a amar con el amor del Señor a nuestros hermanos, tus hijos, a amarlos con un amor concreto, con el mismo amor de Dios. Gracias, mamá. Gracias, Madre del amor. Gracias, mamá, Madre de la caridad. Bendita y alabada seas, mamá, porque somos todos tuyos y para Dios tú nos has conquistado con tus ruegos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Seguimos en las manos del Señor con este hermoso congreso. Dios los bendiga.